Parálisis del sueño, la puerta entre dos mundos. Antes de dormir, casi todos creemos que nos espera un estado seguro. Cerramos los ojos, dejamos que el cuerpo se relaje, nos entregamos a la sensación de descanso, y confiamos en que al despertar todo volverá a la normalidad. Pensamos que el sueño es un refugio donde el mundo exterior desaparece, un espacio donde nada puede alcanzarnos. Pero la parálisis del sueño demuestra que esta confianza es, en el mejor de los casos, una ilusión. Existen momentos en los que la mente despierta mientras el cuerpo permanece atrapado, inmóvil, como si estuviera encerrado en su propia carne. Abrimos los ojos, reconocemos la habitación, sabemos dónde estamos, pero descubrimos que ya no podemos mover ni un dedo, que nuestra voz no puede emitir sonido alguno, que nuestra respiración se vuelve insuficiente y nos aterra. Estás consciente, despierto, pero atrapado dentro de ti mismo. El fenómeno ocurre principalmente durante la fase REM del sueño, aquella en la que soñamos de manera intensa y vívida. En esta fase, el cerebro está extremadamente activo, procesa emociones, memorias, imaginación, e incluso simula movimiento. Sin embargo, nuestro cuerpo no responde. El cerebro libera sustancias químicas que bloquean casi todos los músculos voluntarios, un mecanismo que nos protege de actuar físicamente lo que soñamos. Imagina correr por un precipicio en tu sueño. Sin este sistema, podrías intentar correr en la vida real y lastimarte seriamente. Normalmente, cuando despertamos, este sistema de bloqueo se desactiva de inmediato. Pero en la parálisis del sueño, la conciencia vuelve antes de que el cuerpo recupere la movilidad. Abres los ojos, reconoces tu cama, tu habitación, tu mundo, y tu cuerpo sigue bloqueado, atrapado en un estado de suspensión entre la vigilia y el sueño. Lo que hace que la experiencia sea tan aterradora no es solo la inmovilidad, sino que la mente, aunque consciente, todavía percibe estímulos del sueño. La parte del cerebro que genera imágenes, sonidos y emociones sigue activa. Por eso muchas personas ven sombras, figuras, luces, siluetas humanas o criaturas imposibles, incluso cuando están despiertas. El cerebro mezcla la realidad con estas proyecciones y no distingue lo real de lo imaginado, haciendo que las experiencias se sientan totalmente auténticas. Lo que ves no es un simple recuerdo ni una ilusión, se siente como si algo estuviera realmente allí. Una de las primeras sensaciones que todos describen es la presencia de algo más. No una idea vaga, no un pensamiento pasajero, sino una certeza profunda, alguien o algo está en la habitación. Esto ocurre porque la amígdala, la parte del cerebro que detecta peligro, se activa de manera extrema. La amígdala es el centro de alerta primitiva del cerebro, la que se dispara cuando percibimos amenaza física inmediata. Durante la parálisis del sueño, se activa sin un peligro real, tu cuerpo está inmóvil, indefenso, y el cerebro interpreta esa vulnerabilidad como una situación de vida o muerte. La mente, entonces, necesita una causa para explicar la sensación de peligro, y la crea, una figura, una sombra, un ser que te observa. Esa es la base de la experiencia que describen miles de personas en todo el mundo. Los testimonios son escalofriantes y sorprendentemente similares en distintas culturas y edades. Un hombre en México relató que despertó sin poder moverse y vio una silueta negra junto a su cama. La figura no tenía rostro, pero él sentía que lo observaba. Sintió un peso en el pecho como si alguien se hubiera sentado sobre él, y no podía gritar. Cuando logró mover un dedo, la figura desapareció. Una mujer en Argentina escuchó como alguien abría la puerta de su habitación y se acercaba lentamente. Cuando abrió los ojos, vio una sombra inclinándose sobre ella. Al recuperar la movilidad, no había nadie. Un adolescente en España vio a una niña con ojos completamente negros parada en la esquina de su cuarto. Un hombre en Perú describió varias sombras rodeándolo, observándolo mientras estaba inmóvil. Todas estas personas estaban despiertas, pero lo que veían parecía más real que cualquier sueño. Otro fenómeno frecuente es la sensación de presión en el pecho, a veces acompañada de dificultad para respirar. Durante el sueño REM, la respiración se vuelve más lenta y superficial. Cuando despertamos en esta condición, el cerebro interpreta la falta de aire como amenaza de muerte, y el pánico se intensifica. Para explicar esta sensación, la mente proyecta imágenes, algo se sienta sobre ti, oprimiéndote. De allí nacen muchas historias antiguas de demonios nocturnos, brujas o espíritus que asfixian a los durmientes. La explicación científica coincide con la experiencia, la percepción de presión y de presencia es real, aunque la causa física sea simplemente la parálisis y la hipervigilancia de la amígdala. Vulnerabilidad, patrones y experiencias reales.
No todos somos igualmente propensos a sufrir parálisis del sueño. Algunos pueden pasar toda su vida sin experimentarla, mientras que otros la viven con frecuencia, a veces varias veces al mes. La investigación muestra que ciertos factores físicos, emocionales y conductuales incrementan el riesgo. Dormir poco, tener horarios irregulares, trabajar de noche o viajar entre zonas horarias puede alterar los ciclos naturales de sueño, haciendo que el cerebro pierda sincronización entre la vigilia y el sueño REM. El estrés crónico, la ansiedad, la depresión o los traumas psicológicos también predisponen al cerebro a este fenómeno. Incluso la posición al dormir puede marcar la diferencia. Dormir boca arriba se asocia con mayor incidencia de parálisis del sueño, probablemente porque en esa posición la respiración se vuelve más irregular y el cerebro entra más fácilmente en el estado REM profundo donde ocurre el bloqueo muscular. Las personas con alta sensibilidad emocional, creatividad intensa o imaginación muy activa también parecen ser más vulnerables. Sus cerebros generan imágenes mentales más ricas y vívidas, y cuando esas imágenes se filtran a la conciencia mientras el cuerpo permanece paralizado, la experiencia se vuelve casi tangible. Por eso muchas personas que han sufrido parálisis del sueño describen figuras extremadamente detalladas, sombras humanas, rostros deformes, luces que se acercan o desaparecen, e incluso seres que parecen interactuar con ellas. Los testimonios de víctimas de parálisis del sueño son estremecedores y revelan patrones sorprendentes. Una mujer en Colombia relató que, durante la parálisis, vio a un hombre con sombrero parado junto a su cama, observándola sin moverse. Sintió un peso en el pecho y un frío que parecía recorrerle la espalda. Quiso gritar, pero no pudo. Cuando finalmente logró mover un dedo, la figura desapareció. Un joven en Japón describió haber sentido manos invisibles que lo sujetaban de los brazos y piernas, mientras varias sombras rodeaban su cama. Podía verlas por el rabillo del ojo, moverse lentamente y desaparecer en el aire cuando intentaba mirarlas directamente. Un anciano en Alemania contó que veía a una mujer con rostro pálido inclinándose sobre él, y escuchaba un susurro que repetía su nombre una y otra vez. Al recuperar la movilidad, la mujer desapareció, pero el miedo permaneció durante días. Hay testimonios aún más inquietantes. En Estados Unidos, un estudiante universitario narró que durante la parálisis sintió que alguien entraba en su cuarto, moviendo objetos, tocando la cama y acercándose lentamente a su rostro. Podía escuchar pasos, respiración y un roce sobre su piel. La sensación de realidad era tan intensa que, incluso cuando logró moverse y abrir los ojos, permaneció con el corazón acelerado durante horas. En Perú, una mujer describió cómo una sombra negra se sentaba sobre su pecho, y escuchaba un respirar pesado, que parecía acompañar la figura. Cada intento de movimiento se sentía imposible, como si la parálisis estuviera reforzada por la presencia misma. La recurrencia de ciertos elementos en estas experiencias ha sido objeto de estudio. El hombre alto con sombrero, la mujer oscura, la niña de ojos negros, la presión sobre el pecho, la sensación de ser observado, los susurros o pasos, todos estos elementos aparecen en diferentes culturas, en distintas épocas y continentes. Esto indica que el fenómeno no depende del contexto cultural ni de la imaginación de la persona, sino que está profundamente relacionado con la fisiología y psicología humanas. La amígdala en hiperactividad y la corteza visual activa durante el REM generan percepciones universales del miedo, construyendo figuras que el cerebro interpreta como amenazas inmediatas. Existen también fenómenos acompañantes. Algunas personas experimentan alucinaciones auditivas, como pasos, golpes, voces o susurros. Otros sienten sensaciones táctiles, rozar su piel, tocar su cabello, presión en la espalda o brazos. Algunos incluso sienten que flotan o que son arrastrados hacia otro lugar. Estas experiencias son reales para quienes las viven, aunque el cuerpo esté físicamente en la cama. La combinación de inmovilidad, miedo y sensaciones físicas genera un efecto que muchos describen como más real que la vida misma, dejando recuerdos que pueden durar años. Otro factor que incrementa la vulnerabilidad es el ciclo del sueño interrumpido. Las personas que se despiertan varias veces durante la noche, que cambian la hora de dormir constantemente o que sufren insomnio tienen más probabilidades de experimentar parálisis. Durante estos despertares, el cerebro puede despertar parcialmente, generando conciencia mientras el cuerpo aún está paralizado. Esto explica por qué algunos lo experimentan justo antes de dormir, mientras se quedan dormidos, o justo al despertar por la mañana. En cuanto a la duración, la parálisis puede ser breve, de segundos, o extenderse varios minutos. Para la persona atrapada, esos minutos parecen eternidades.
Cada segundo aumenta el pánico y la sensación de amenaza. La única manera de salir es concentrarse en mover algo pequeño, un dedo, un pie, la lengua o incluso parpadear repetidamente. Esa señal mínima al cerebro desbloquea la parálisis muscular. Pero durante el fenómeno, la sensación de inmovilidad y peligro absoluto es total, y la mente percibe cada figura, cada sombra, cada toque imaginario como si fuera real. Históricamente, este fenómeno ha sido interpretado de formas distintas. En la Edad Media se hablaba de íncubos y súcubos, demonios que se sentaban sobre los durmientes para atacarlos sexualmente o drenarles la energía. En el folclore nórdico, se creía que los espíritus nocturnos podían aplastar el pecho de los viajeros dormidos. En Japón se hablaba del kanashibari, un espíritu que inmovilizaba a las personas mientras dormían. Todas estas interpretaciones, aunque fantásticas, probablemente describen la misma experiencia, parálisis del sueño acompañada de miedo extremo y alucinaciones visuales o táctiles. Prevención, manejo y teorías modernas. Después de conocer cómo ocurre la parálisis del sueño y cuán aterradoras pueden ser las experiencias de quienes la sufren, surge una pregunta inevitable: ¿es posible prevenirla o manejarla? La ciencia moderna ha estudiado este fenómeno desde distintas perspectivas, neurológica, psicológica y cultural. Entender las causas y los factores de riesgo es el primer paso para reducir la probabilidad de que ocurra, aunque no existe una cura definitiva. Uno de los factores más importantes es la calidad del sueño. Dormir de manera regular, mantener horarios estables, y asegurar un mínimo de horas de descanso reduce significativamente las posibilidades de experimentar parálisis del sueño. La privación de sueño y los cambios bruscos de horario aumentan la probabilidad de que el cerebro se desincronice y entre en un estado de conciencia parcial mientras el cuerpo permanece paralizado. Los expertos recomiendan rutinas de sueño consistentes, evitar la exposición a pantallas antes de dormir, y crear un ambiente relajante y seguro para el descanso. El estrés y la ansiedad son otros factores clave. La amígdala, encargada de detectar peligro, está más sensible en personas que viven bajo tensión constante. Por eso quienes atraviesan situaciones de estrés extremo, ansiedad crónica o traumas emocionales son más propensos a experimentar parálisis del sueño. Técnicas de relajación, meditación o ejercicios de respiración profunda antes de dormir pueden disminuir la hiperactivación de la amígdala y ayudar a reducir la intensidad de la experiencia. La posición al dormir también influye. Dormir boca arriba parece favorecer la aparición de parálisis del sueño. Esto se debe a que en esta postura la respiración puede ser menos eficiente y el cerebro entra más fácilmente en el estado REM profundo donde el cuerpo queda bloqueado. Cambiar la posición, especialmente para quienes ya han sufrido episodios frecuentes, puede ser una estrategia preventiva simple pero efectiva. Sin embargo, incluso tomando precauciones, algunas personas siguen experimentando parálisis del sueño. Es allí donde el conocimiento del fenómeno se convierte en un aliado. Entender que lo que se percibe, las figuras, sombras, presencias o voces, no es producto del cerebro y de su intento de interpretar una situación de vulnerabilidad extrema puede disminuir el pánico. Concentrarse en pequeños movimientos, como mover un dedo, parpadear o mover la lengua, es suficiente para romper la parálisis. La respiración controlada también ayuda a reducir la sensación de asfixia. Los relatos de quienes la han sufrido muestran cómo incluso con técnicas de manejo, el impacto emocional puede ser profundo. Una mujer en México contó que, a pesar de saber que era un fenómeno neurológico, sentía la presión de una figura invisible sobre su pecho. Intentó moverse, y durante segundos interminables no pudo. Cada intento fallido intensificaba el miedo, y la figura parecía más real, más cercana, más consciente de su impotencia. Solo cuando logró mover un dedo la sensación desapareció. El terror, sin embargo, permaneció por horas, y la experiencia quedó grabada en su memoria como si hubiera sido real. En Estados Unidos, un joven universitario relató que varias veces vio al hombre del sombrero durante episodios de parálisis. La figura siempre aparecía en la misma esquina de su habitación. Sabía que no era real, pero cada vez que aparecía, su mente y cuerpo reaccionaban como si lo fuera. Su respiración se aceleraba, el corazón latía con fuerza, y el pánico lo paralizaba aún más. Solo con paciencia y concentración logró superar los episodios sin daño físico, pero el impacto psicológico permanecía. Desde el punto de vista neurológico, la parálisis del sueño se entiende como un fallo en la transición entre el sueño REM y la vigilia. Mientras la conciencia despierta, el sistema que mantiene el cuerpo paralizado sigue activo.
Además, el cerebro, en estado de alerta, interpreta cualquier sensación mínima, una respiración irregular, un ligero movimiento, un sonido ambiental, como amenaza. Esto explica la universalidad de ciertos fenómenos, figuras en la habitación, presión en el pecho, sensación de ser observado, voces o susurros. La fisiología y la psicología humanas se combinan para crear experiencias que parecen sobrenaturales. Las teorías psicológicas sugieren que la parálisis del sueño también podría ser una manifestación de miedo profundo, ansiedad o traumas no resueltos. El cerebro, al encontrarse atrapado en un estado de vulnerabilidad absoluta, proyecta sus peores temores en forma de figuras o presencias. La universalidad de estas figuras podría explicarse porque los símbolos de amenaza y peligro extremo son compartidos por la mente humana: sombra alta, figura que se acerca, presencia en la esquina, presión en el pecho. Son imágenes que la mente entiende como amenaza inmediata, sin necesidad de experiencia cultural específica. Incluso en la vida moderna, con tecnología y explicaciones científicas, la parálisis del sueño sigue siendo aterradora. La combinación de inmovilidad, miedo intenso y alucinaciones hace que muchos sientan que están frente a algo que no pertenece a este mundo. Una mujer en Japón contó que durante un episodio vio un ser oscuro, inclinado sobre ella, que susurraba su nombre. No era real, pero su cerebro reaccionó como si lo fuera: pánico, sudor frío, sensación de que no podría escapar. Cuando rompió la parálisis, todo desapareció, pero la memoria permaneció. Otro caso documentado en Canadá describe a un hombre que despertó varias veces en la noche y vio figuras de niños jugando a su alrededor, riendo, mientras él permanecía inmóvil. La sensación de estar atrapado y observado era tan intensa que, incluso al recuperar el control del cuerpo, sentía que la experiencia continuaba en su mente. Estos relatos muestran cómo la parálisis del sueño combina fisiología, psicología y percepción para generar experiencias extremadamente reales y aterradoras. Historias, memoria del miedo y cierre oscuro. La parálisis del sueño no solo afecta la noche en que ocurre, deja huellas profundas en la mente de quienes la experimentan. Muchas personas describen que, incluso años después, recuerdan cada detalle con una claridad espeluznante: la presión en el pecho, la sensación de ser observado, la sombra que se acercaba lentamente, los susurros que parecían susurrar sus nombres. Esta memoria del miedo es un fenómeno documentado. El cerebro graba estas experiencias con la misma intensidad emocional que un peligro real, incluso cuando sabemos racionalmente que no hubo amenaza física. En distintas culturas y momentos históricos, la parálisis del sueño se interpretó como un encuentro con fuerzas sobrenaturales. En la Europa medieval se hablaba de los íncubos y súcubos, demonios que se sentaban sobre el pecho de los durmientes, provocando asfixia y terror absoluto. En Japón, el kanashibari era una manifestación espiritual que inmovilizaba a los humanos mientras dormían, como castigo de los espíritus. En África y Sudamérica, ciertos pueblos creían que los espíritus de los muertos podían visitar a los vivos durante el sueño, presionando su cuerpo y observándolos. En todos los casos, el fenómeno descrito coincide con lo que hoy entendemos como parálisis del sueño: inmovilidad, presencia percibida, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, y miedo extremo. Los testimonios contemporáneos no son menos aterradores. En Estados Unidos, un joven relató que durante un episodio vio como una figura oscura se inclinaba sobre él, como si lo estudiara, mientras sentía que le oprimía el pecho. Intentó moverse, pero no podía, el pánico aumentaba con cada segundo que pasaba. En Perú, una mujer describió que escuchaba pasos acercándose a su cama, respiración pesada y murmullos de palabras que no comprendía, mientras la sombra se movía por la habitación. Un hombre en Alemania contó que vio a varias figuras en la periferia de su visión, inmóviles, pero observándolo con atención. Estas experiencias no solo ocurrieron de noche, algunos afirmaron haberlas vivido justo al quedarse dormidos, otros justo al despertar, e incluso durante cortos microdespertares en la madrugada. Al analizar estos testimonios, se observa un patrón: la inmovilidad prolongada, la hiperactividad de la amígdala y la sensibilidad extrema del cerebro a estímulos mínimos producen un cóctel aterrador. La persona está atrapada entre el sueño y la vigilia, entre la vida consciente y el mundo de los sueños, donde las figuras y sombras se convierten en amenazas inmediatas, aunque no exista peligro real. La combinación de estas variables explica por qué la experiencia se siente más real que la realidad misma y por qué deja recuerdos tan vívidos. El miedo que genera la parálisis del sueño también puede alterar el comportamiento de quienes la sufren. Algunas personas evitan dormir boca arriba, temen quedarse dormidas solas, o desarrollan ansiedad relacionada con el sueño.
En casos más extremos, esto puede desembocar en insomnio crónico, miedo nocturno o incluso ataques de pánico previos a dormir. Por ello, comprender el fenómeno y aprender a manejarlo es fundamental. Con técnicas como mover pequeños dedos, controlar la respiración, mantener horarios regulares de sueño y reducir el estrés, es posible disminuir la frecuencia y la intensidad de los episodios. Pero incluso con estas estrategias, la parálisis del sueño sigue siendo un recordatorio de lo vulnerable que es nuestra mente, y de lo fina que es la línea que separa la realidad del sueño. Personas con un historial de trauma, estrés crónico o alta sensibilidad emocional son más susceptibles a experiencias intensas. Cada episodio refuerza la memoria del miedo, haciendo que la mente recuerde y reviva cada sombra, cada susurro, cada presión en el pecho. Es un círculo que puede durar años. La parálisis provoca miedo, el miedo aumenta la probabilidad de nuevas parálisis, y cada nueva experiencia deja una huella emocional más profunda. Al reflexionar sobre todo esto, surge una conclusión inquietante: la parálisis del sueño no es solo un fallo del cerebro. Es un recordatorio de que la mente humana puede crear experiencias que parecen tan reales que desafían nuestra comprensión. Es la prueba de que el miedo no necesita ser racional para sentirse absoluto, de que la percepción puede ser más poderosa que la realidad física, y de que hay momentos, aunque breves, en que la conciencia despierta mientras el cuerpo permanece atrapado, dejando al ser humano frente a algo que parece observarlo desde otra dimensión. Tal vez por eso, a pesar de la ciencia, del conocimiento neurológico y de la psicología moderna, la parálisis del sueño sigue inspirando historias de terror, leyendas y relatos que se cuentan alrededor del mundo. Porque durante esos segundos en que estás consciente pero paralizado, cuando percibes presencias, sombras y voces en tu habitación, el tiempo se dilata, el miedo se intensifica y el límite entre lo real y lo imaginario desaparece. Es un instante en el que, literalmente, puedes sentir que algo te mira, y tú no puedes escapar. Y así, la parálisis del sueño se convierte en un fenómeno que no solo ocurre en la mente, sino en la memoria, en la percepción, en la historia humana. Cada testimonio, cada sombra, cada susurro invisible, cada presión en el pecho, se suma a un relato colectivo que ha perdurado siglos, recordándonos que, aunque sepamos cómo funciona nuestro cerebro, nunca podremos eliminar completamente el misterio y el terror que puede generar. Porque la parálisis del sueño no es solo ciencia. Es miedo absoluto, miedo tangible, miedo que se siente en cada fibra del cuerpo mientras tu mente despierta y tu cuerpo sigue atrapado, entre dos mundos.